El susurro del bosque olvidado. Nunca creí en esas historias que hablan de bosques malditos o lugares donde el tiempo se detiene, hasta que me vi atrapado en uno de ellos sin posibilidad de escape. Todo comenzó cuando acepté la invitación de un viejo amigo para explorar un área remota, un bosque que había sido abandonado por generaciones tras una serie de desapariciones inexplicables. Se llamaba el Bosque de los Ecos, y su nombre no era casualidad. Los locales decían que dentro de sus confines se escuchaban voces que no pertenecían a este mundo, susurros que confundían el sentido y atrapaban la mente. Al principio, la idea me parecía una aventura excitante, un reto para mi espíritu curioso y escéptico. Pero las horas que pasamos adentrándonos entre árboles retorcidos y caminos cubiertos de maleza comenzaron a transformar esa emoción en una creciente incomodidad. El aire se volvió denso, cargado con un olor a humedad y algo indefiniblemente podrido, como si el bosque respirara una enfermedad antigua. Las sombras parecían estirarse más allá de lo natural, y cada crujido bajo mis pies o el movimiento de unas ramas hacían que mi corazón se acelerara. Cuando el sol empezó a caer, nos dimos cuenta de que habíamos perdido el camino. Intentamos regresar por donde habíamos venido, pero el bosque parecía cambiarse a nuestro alrededor, como si jugara con nosotros. Las huellas desaparecían. Los árboles se cerraban en un laberinto sin salida. Fue entonces cuando escuché el primer susurro. Al principio pensé que era el viento, pero la voz era demasiado clara. Pronunciaba mi nombre con una cadencia lenta y arrastrada. Miré a mi amigo, pero sus ojos estaban vacíos, como si algo lo hubiera poseído. Trató de decirme algo, pero solo salió un gemido débil antes de caer al suelo, inmóvil. Intenté ayudarlo, pero sentí que mis piernas se hundían en la tierra, como si el bosque quisiera retenerme. La oscuridad se volvió absoluta y los susurros aumentaron en intensidad, multiplicándose hasta envolvérmelos en un coro de voces que hablaban en lenguas olvidadas. Recordé entonces las leyendas que había escuchado al llegar, que el Bosque de los Ecos era un lugar donde las almas perdidas quedaban atrapadas, y que susurros eran las voces de aquellos que nunca encontraron la salida. Con un esfuerzo desesperado, logré arrastrarme hacia un claro donde una vieja cabaña en ruinas se alzaba como un vestigio de tiempos más felices. Allí, entre tablas rotas y ventanas oscuras, hallé un libro polvoriento con símbolos extraños y dibujos de árboles que parecían tener ojos. Al abrirlo, una voz interna me advirtió que no debía leerlo en voz alta, pero la curiosidad pudo más. Pronuncié sin querer una frase escrita en tinta roja, y el bosque reaccionó con un estremecimiento que sacudió cada rama y hoja. De repente, el suelo se abrió bajo mis pies y caí en una caverna subterránea iluminada por una luz espectral. Allí, frente a mí, apareció una figura oscura, envuelta en sombras que se movían como serpientes. Su voz era un susurro que llenaba el espacio, prometiéndome el conocimiento y la libertad si aceptaba un pacto. Sentí que mi mente se desvanecía, atrapada entre la realidad y una pesadilla interminable. Pero en ese instante recordé a mi amigo y a todos los desaparecidos, sus voces mezcladas con las del bosque clamando por ser liberadas. Con el último vestigio de voluntad, rompí el pacto con un grito que resonó en la caverna y en todo el bosque. La figura se desvaneció y la luz comenzó a crecer, cegándome momentáneamente. Cuando abrí los ojos, estaba nuevamente en el claro, la cabaña aún en ruinas, pero el aire parecía más liviano, las sombras menos opresivas. Mi amigo yacía a mi lado, respirando débilmente pero vivo. Encontramos el camino de regreso al amanecer, mientras los susurros se disipaban con los primeros rayos del sol.
Nunca hablé del bosque de los ecos a nadie, pero sé que ese lugar sigue allí, esperando a los incautos que se atreven a adentrarse en sus entrañas. Y aunque logré escapar, siento que una parte de mí quedó atrapada en esos susurros eternos, en ese bosque olvidado donde el tiempo y la realidad se retuercen hasta devorar el alma. Desde entonces, cada noche, cuando el silencio invade la casa, vuelvo a escuchar esos ecos lejanos, como un lamento que se oculta en el viento. Intento ignorarlos, pero la sensación de ser observado persiste, como si el bosque no hubiera renunciado a mí del todo. A veces, al cerrar los ojos, veo aquel claro iluminado por una luz espectral y la figura oscura acechando en la penumbra, esperando que vuelva a pronunciar las palabras prohibidas. Sé que mientras viva, seré parte de su reino, un prisionero invisible atrapado entre susurros y sombras interminables. Y en mis sueños, su voz me llama sin cesar. El susurro del bosque muerto. En un rincón olvidado del mapa, donde el sol apenas logra atravesar el dosel de un bosque que los años han abandonado, se encuentra el bosque muerto. Nadie sabe con certeza cuándo dejó de ser hogar para los animales y los hombres, pero las leyendas hablan de un lugar maldito, un espacio donde la vida se niega a prosperar y la muerte susurra entre las ramas secas. Marco, un botánico experto en especies extintas, decidió internarse en aquel bosque tras recibir una carta anónima que prometía revelar la causa del declive de toda forma de vida en ese sitio. La carta mencionaba un diario perdido, escrito por un antiguo guardabosques llamado Elías, quien había desaparecido años atrás tras denunciar extrañas anomalías en el lugar. Al llegar, Marco sintió un aire viciado, como si cada aliento fuera un préstamo que la tierra no estaba dispuesta a devolver. Los árboles, aunque altos, tenían cortezas quebradas y hojas marchitas, y el suelo estaba cubierto de un musgo gris que parecía absorber la luz. Caminó durante horas, guiado solo por un instinto que le decía que debía avanzar, hasta que encontró una modesta cabaña casi oculta bajo la maleza. La puerta estaba entreabierta y, dentro, un pequeño diario descansaba sobre una mesa cubierta de polvo. Al abrirlo, las páginas amarillentas revelaban los pensamientos y descubrimientos de Elías. Hablaba de un pulso extraño que emanaba del corazón del bosque, una energía invisible que había corrompido la vida en un radio creciente. Mencionaba también voces que emergían del viento, susurros sin origen que parecían llamar a quienes se atrevieran a escuchar. Marco sintió un escalofrío, pero su curiosidad fue más fuerte. Decidió seguir las indicaciones del diario para llegar al centro del bosque, donde Elías había señalado la presencia de una antigua fuente de agua que, según creía, había sido contaminada por una fuerza desconocida. Al adentrarse más, el aire se volvió pesado y los susurros comenzaron a rodearlo, como si el bosque mismo hablara en un lenguaje antiguo y olvidado. La oscuridad se espesaba, pero Marco divisó al fin una pequeña laguna con aguas negras y quietas. Cerca, un círculo de piedras cubierto de símbolos extraños brillaba débilmente bajo la luz mortecina. Mientras inspeccionaba el lugar, una sombra apareció entre los árboles, una figura encapuchada que parecía surgir de la nada. No dijo palabra, pero extendió una mano huesuda hacia Marco, entregándole una pequeña piedra lisa y fría, grabada con el mismo símbolo que rodeaba la laguna. El botánico sintió una mezcla de temor y fascinación, y comprendió que aquella piedra era la clave para entender el misterio. Esa noche, al acampar cerca de la laguna,
Marco sostuvo la piedra y, siguiendo las anotaciones del diario, comenzó a repetir un cántico en un idioma que parecía resonar en su memoria sin que supiera por qué. Las aguas de la laguna comenzaron a agitarse y las sombras danzaron bajo la luz de una luna oculta por nubes densas. Entonces, una voz etérea llenó el aire, susurrando secretos antiguos sobre un pacto entre el hombre y la naturaleza que había sido roto, desatando una maldición que corroía la vida desde sus raíces. Marco vio visiones de Elías, quien había intentado detener aquel ciclo sin éxito, atrapado entre dos mundos y condenado a vagar para siempre entre los árboles muertos. Comprendió que el bosque no estaba simplemente abandonado, sino prisionero de una voluntad oscura que se alimentaba del olvido y la indiferencia. Para salvarlo, debía devolver la piedra a la fuente original de la corrupción, un altar oculto bajo la laguna, y recitar un conjuro de purificación que restauraría el equilibrio. Sin dudar, se sumergió en las aguas negras, con la piedra apretada en la mano, y emergió en una cámara subterránea donde las raíces de los árboles parecían entrelazarse con huesos antiguos. Allí colocó la piedra en un pedestal cubierto de inscripciones y pronunció las palabras finales. Un resplandor intenso iluminó el espacio y una oleada de vida comenzó a recorrer el bosque. Las ramas secas se tornaron verdes, los susurros se tornaron cantos de aves y el aire se llenó de fragancias olvidadas. Marco emergió de la laguna exhausto, pero con la certeza de que el bosque muerto había renacido. Antes de partir, encontró una última entrada en el diario de Elías, un mensaje de esperanza para quienes escuchen el susurro del bosque y tengan el valor de devolverle la vida. Desde entonces, el bosque muerto se transformó en un santuario de renovación, y aunque las sombras del pasado nunca desaparecen del todo, la luz de la naturaleza volvió a brillar para quienes se atreven a escuchar y proteger su voz. El viento susurró un último secreto antes de que la luz triunfara. El susurro del bosque olvidado. En la periferia de un valle apartado, donde los mapas antiguos solo muestran manchas verdes y nombres borroneados, existía un bosque que la gente evitaba mencionar. Se le conocía como el Bosque Olvidado, un lugar donde la naturaleza parecía haberse liberado de toda ley humana, reclamando lo que había sido suyo durante siglos. Los aldeanos cercanos contaban historias veladas sobre desapariciones, ecos de voces que se perdían entre los árboles y una presencia invisible que vigilaba desde la penumbra. Mi hermano, Mateo, un botánico apasionado por lo desconocido, desapareció tras internarse en ese bosque para documentar una extraña flor que, según rumores, solo florecía bajo la luz de la luna llena. Su última comunicación fue una grabación borrosa, en la que apenas se escuchaba su respiración agitada y un susurro que parecía pedir ayuda. Decidí seguir sus pasos, impulsada por un dolor que se mezclaba con una necesidad urgente de entender qué había ocurrido. Al entrar en el bosque olvidado, la atmósfera cambió de inmediato. Los árboles, altos y retorcidos, formaban un techo impenetrable que apenas dejaba filtrar la luz. El aire estaba cargado de un aroma dulce y a la vez metálico, difícil de definir. Cada paso se sentía vigilado y una sensación de ser observada se aferraba a mi piel. Encontré su campamento abandonado en un claro cubierto de hojas marchitas. Su cuaderno y su equipo permanecían intactos, pero había marcas en las rocas, símbolos extraños que no lograba descifrar. Mientras exploraba, la noche cayó repentinamente y el bosque pareció despertar. Un murmullo constante comenzó a rodearme, un susurro colectivo que parecía emanar de las raíces y las ramas.
palabras incomprensibles que calaban hondo en mi mente. Intenté avanzar, pero una fuerza invisible me detuvo. Era como si el bosque mismo respirara y me advirtiera que no siguiera. Recordé entonces una leyenda que Mateo mencionaba en sus notas: la existencia de los guardianes silenciosos, entidades ancestrales que protegían el equilibrio entre el mundo humano y el reino oculto del bosque. Según la tradición oral, estas criaturas eran sombras danzantes que podían tomar formas cambiantes y manipular el tiempo y el espacio para atrapar a quienes osaban perturbar su dominio. En mi desesperación, grité el nombre de mi hermano, esperando una respuesta. El susurro se intensificó y, por un instante, una figura translúcida apareció entre los árboles. Era Mateo, pero sus ojos estaban vacíos y su voz parecía venir desde otro lugar, lejano y distante. Me entregó un pequeño objeto, un colgante tallado con la figura de un lobo en actitud protectora. Con un gesto, me indicó que siguiera una ruta marcada por piedras cubiertas de musgo, adentrándome aún más en lo profundo del bosque. El sendero me llevó a un antiguo altar de piedra, cubierto de enredaderas y flores nocturnas. Allí, la presencia se hizo más densa, y el susurro se transformó en una voz clara que me habló directamente al alma. Me reveló que el bosque estaba atrapado en un ciclo eterno de abandono y renacimiento, que las desapariciones eran sacrificios necesarios para mantener la armonía entre los mundos y prevenir una catástrofe mayor. Mateo había sido elegido para ser el guardián, un mediador entre la humanidad y las fuerzas que dormían bajo las raíces. Comprendí que para liberarlo, debía aceptar el pacto del bosque, un compromiso que implicaba renunciar a mi vida anterior y convertirme en parte de ese ciclo perpetuo. La decisión era dolorosa, pero la imagen de mi hermano, atrapado en un limbo de sombras y susurros, me impulsó a aceptar. Al colocar el colgante sobre el altar, sentí cómo una energía cálida me envolvía, disolviendo el miedo y la tristeza. La voz me agradeció y me advirtió que mi esencia se uniría a la del bosque, protegiendo sus secretos y manteniendo el equilibrio. Regresé a la aldea, pero ya no era la misma. El bosque, aunque distante, seguía susurrando en mis sueños, recordándome que el abandono no siempre es olvido, sino una forma de preservar lo sagrado. Ahora sé que el bosque olvidado no está vacío, sino lleno de vidas que se entrelazan en un misterio eterno, y que a veces, para entender la naturaleza, debemos convertirnos en parte de ella, aceptando que el abandono puede ser la llave para revelar verdades que los ojos humanos no están preparados para ver. Cada luna llena, me acerco al borde del bosque y escucho esos susurros que ahora comprendo como una canción ancestral. Sé que Mateo y yo somos hilos en la trama invisible que sostiene este lugar. La aldea no entiende, pero yo guardo el secreto, consciente de que algunos misterios solo pueden protegerse entregándose a ellos por completo. El ciclo continúa, siempre vivo.